Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes para todos los que están ya reunidos aquí en el Consejo Colombiano de Seguridad Virtual. Hoy con un tema muy especial y son las pruebas para detectar el COVID-19 con un invitado muy especial, el doctor Elkin Osorio, asesor del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, y junto a él, nuestro gerente técnico, Yesid Niño. Para iniciar, quiero dejarlos con las cifras actuales en Colombia en materia de COVID. 16.295 casos confirmados a la fecha de la enfermedad. De ellos, 3.903 han recuperado afortunadamente y 592 personas han fallecido a causa del COVID. Hoy, como les contaba, pues vamos a conversar con nuestro especialista, el doctor Elkin Osorio. Confirmamos si tenemos buen retorno de audio. Muy buenas tardes para los dos. ¿Cómo están? Claudia, buenas tardes. Y buenas tardes para todos los asistentes y pues muy contentos de estar nuevamente en este espacio dirigido a toda la comunidad de la seguridad y salud en el trabajo y muy especialmente a nuestra comunidad del Consejo Colombiano de Seguridad. Bueno, vamos a verificar acá con Elkin si nos está escuchando. ¿Estás escuchándonos en este momento? Adelante. Listo. Perfecto. Bueno, como les contaba, entonces con nuestros dos especialistas iniciamos en esta tarde. Las empresas, como ustedes saben, han venido solicitando precisamente la realización de estas pruebas, pero hay muchos aspectos que no están claros. Hoy vamos a conversar con el doctor Elkin Osorio, que está ahí ajustando los últimos detalles, y con Yesid Niño. Los invito a que nos dejen sus preguntas a través del chat. Sí, escuchamos muy bien. Vamos a ver, entonces iniciemos. Feliz tarde para todos y escríbanos por favor a través del chat. Estamos muy atentos a sus preguntas. Bienvenidos. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos, Elkin, bienvenido. Les agradecemos a todos los que nos acompañan en este momento por el Facebook Live del Consejo Colombiano de Seguridad, que ahí nos están saludando. Nos pueden ir contando desde qué ciudades, desde qué países nos están siguiendo en este momento, en esta nueva actividad. Y cualquier dificultad que tengan con el audio y demás, recuerden que a veces refrescando o actualizando el navegador pueden tener una buena señal. Bueno, Elkin, pues bienvenido a este espacio y sabemos que nos está sacando un espacio muy valioso de su tiempo para podernos contar de este tema que ha sido de un interés tan importante para las empresas, porque a muchas les han venido surgiendo la necesidad de hacer pruebas a sus trabajadores para saber si tienen o no la enfermedad o si ya la tuvieron y tienen un estado de tener anticuerpos suficientes para no presentar los síntomas, o en algunos casos empresas contratantes grandes le están exigiendo a sus contratistas que los trabajadores ingresen con un certificado de una prueba que no tienen COVID. Entonces, pues queríamos hacerle unas preguntas básicas generales sobre entender primero esto, pues la diferencia entre las pruebas rápidas y las PCR. ¿Qué podemos entender por cada una de estas? Bueno, primero quiero saber si se me están escuchando, porque mi audífono lo tuve que retirar porque esto gasta mucha pila. Entonces tuve que conectarlo mejor al celular, el cargador. Entonces, ¿sí me están escuchando? Sí, se escucha perfecto, Elkin. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, yo creo que la semántica es muy importante ir reconociendo como de qué se trata cada cosa, porque hablar del tema de pruebas rápidas tiene una relación más con la posibilidad de hacerla y cuyo resultado salga en minutos o máximo pues en media hora, de acuerdo al lineamiento nacional, y la definición que tiene es que una prueba rápida es aquella que se hace por lo menos en 20 minutos. Ahora, las pruebas rápidas pueden ser moleculares o pueden ser unas pruebas serológicas. Ambas tienen una
condición diferente. En Colombia, pues las pruebas moleculares rápidas todavía no están disponibles. Entonces, por lo tanto, hay una más bien analogía relacionada con las pruebas serológicas que tienen la posibilidad de hacerse en el consultorio o en la institución o incluso en el ámbito domiciliario o en la comunidad o incluso en las empresas. Entonces, como para que nos pongamos de acuerdo, de aquí en adelante vamos a llamar a estas pruebas serológicas, pruebas de inmunoglobulina M o pruebas de inmunoglobulina G o de ambas, como las pruebas rápidas, entendiendo que son pruebas serológicas y que miden anticuerpos. Aunque también hay unas pruebas que pudieran estar disponibles ya en Colombia, que son unas pruebas también que miden el antígeno. Ellas todavía no están validadas y por lo tanto, pues para este conversatorio no vamos a tenerla en cuenta. Obviamente las pruebas moleculares, que ya todo el mundo las reconoce como que son las pruebas realmente confirmatorias, las avaladas por la Organización Mundial de la Salud, las que ha establecido también Colombia de acuerdo al lineamiento, como las pruebas que realmente nos pueden discriminar o no si la persona tiene o no presencia de la infección y que bajo esa condición pudiera ser transmisible o transmisor, sí o no. Entonces, en resumidas cuentas, entonces vamos a hablar de las pruebas moleculares que extraen el ácido nucleico y las pruebas serológicas entendidas que son unas pruebas rápidas que se puede hacer en la institución, en el trabajo o en la casa. Ok, entonces una prueba, ¿No hay alguna pregunta, Jessy, relacionada con esto? sí, una prueba serológica, entonces, es la que se podría hacer para tener un resultado de sí o no, ¿cierto? No, no me da un nivel de protección ni nada, sino me dice si efectivamente tiene o no la enfermedad o está en un estado de protección, ¿es así? Sí me escucha, Elke? Que la pregunta es si este tipo de pruebas serológicas lo que quiere decir es que es un resultado de sí o no. Si tiene o no tiene la enfermedad sería el resultado de una prueba serológica. Bueno, a ver, entonces diferenciamos. La prueba molecular es una extracción del ácido nucleico, establece si realmente el virus está presente la matriz que se estudió, es decir, generalmente es o tejido alveolar o un aspirado bronquial o una muestra que se toma allá en la nasofaringe o en la orofaringe y aparece que tiene el virus. Las pruebas serológicas realmente miden son los anticuerpos, que son la respuesta inmune que las personas que han sido infectadas han tenido la presencia o no del virus. Por lo tanto, estas aparecen ya en unos días después de la infección. Se dice que más o menos son sensibles alrededor de los 11 días después de que la persona ha sido infectada. En cambio, las pruebas moleculares, aquellas que miden el antígeno, es decir, el virus, solamente son sensibles en los primeros días y se dice que desde 2 días antes de los síntomas hasta 7 días después de los mismos. Por lo tanto, miden dos cosas muy distintas. Una persona que se le detecta anticuerpos de ninguna manera puede establecerse que está infectada. Lo que quiere decir es que ha estado en contacto con el virus y ya generó anticuerpos que le permiten, digamos, establecer de acuerdo a lo que se está buscando si tuvo una condición que se pone en contacto con el virus. Es posible incluso que en algún momento puedan tener anticuerpos positivos y tener el virus, o sea, la PCR positiva y el anticuerpo positivo. En ese instante estamos frente a un paciente que ya hace algunos días tuvo que todavía tiene la posibilidad de ser infectivo y que por lo tanto todavía no se puede sacar o pasar al estadio de recuperado. Ya, ok. Actualmente, de lo que usted conoce, Elkin, en Colombia hay disponibilidad de esas pruebas que denominan rápidas de que la empresa las compre y se las aplique directamente a sus trabajadores, o necesariamente tanto pruebas serológicas como las moleculares deben hacerse directamente en una institución prestadora de servicios de salud. Bueno, a ver qué les puedo decir, porque es que aquí estamos frente a una situación difícil porque hemos tenido realmente una invasión de pruebas
por lo menos nos han llegado un listado de alrededor de 30 pruebas que están en el mercado. Sin embargo, hay malas noticias con respecto a su desempeño. Recientemente el IETS y el Instituto Nacional de Salud hicieron una validación de unas pruebas. Nosotros también hicimos aquí varios ensayos relacionados con algunas de kits y lamentablemente, sin decir nombre, podemos realmente es malo, para decirlo francamente. El tema, sobre todo, es peor cuando se trata de identificación de personas con asintomáticas o con síntomas muy leves. Y esto tiene razón seguramente con los temas de la viremia, ¿no? Porque aparentemente el virus tiene una apetencia por el sistema respiratorio, los casos se agravan, pero las viremias son escasas y cuando la afectación es muy leve o asintomática, la producción de anticuerpos no es, digamos, muy buena y por lo tanto, pues seguramente lo que hemos visto es para las personas asintomáticas ni siquiera sensibilidad de alto, digo yo para las personas asintomáticas. Es mucho mejor para las personas que han tenido una infección grave o que han estado en cuidados intensivos, pero como les digo, son útiles solamente para, o dan positivo solamente días después, unos 11 días después de la infección. De tal manera que tienen dos utilidades. Para los estudios epidemiológicos, por establecer realmente tasas de ataque y afectación de una inmunidad. En este caso, pues si estuviéramos en una empresa, una institución, mirar si estuvo por ahí circulando el virus y cuánto tiempo estuvo. Y para pues, los casos que tienen alguna dificultad con la detección del PCR, para hacerle seguimiento cuando están hospitalizados. Pero nuevamente estamos frente al problema del desempeño. Por eso es que la instrucción que se ha dado desde la Organización Mundial y que lo hemos visto aquí en Colombia es que todas esas pruebas requieren hacerse una validación en campo, ¿no? No solamente basta con establecer las condiciones previas de la valoración y la verificación inicial, sino que hay que hacer una validación en campo para poder determinar su desempeño y establecer realmente si son útiles o no. Entonces, entendiendo eso que nos está contando Elkin, actualmente son útiles para que las empresas se la exijan a sus trabajadores o a sus contratistas. ¿Vale la pena aplicar este tipo de pruebas, entendiendo pues esas dificultades que tiene tanto en la validación de la prueba como en los tiempos que puede estar asintomático, no se la detecte, y en cambio mejor concentrarnos en otras cosas como los síntomas, si ha estado en contacto con personas confirmadas? ¿Ahí qué podríamos recomendar? A ver, solamente pongamos sentido común en el asunto. Pongámosle sentido común. Si ingresa un trabajador y resulta que es negativo, nadie garantiza que en la siguiente hora o las 2 horas o las 3 horas siguientes va a estar positivo. Entonces, realmente esa prueba para decir que realmente va a ser útil para establecer una protección de toda la gente, pues no, es no sería como muy, digamos, lógico frente a este caso en particular. Supongamos que utilizamos una prueba rápida y ya hemos dicho que las personas asintomáticas, o sea, que no tienen síntomas, la sensibilidad es muy baja. No llega hasta el 30% si acaso. Quiere decir que un 70% tiene la probabilidad de que sea un falso negativo. Entonces la utilidad también es demasiado baja. Supóngase entonces que lo que le va a pedir es una PCR. Entonces la PCR, recuerden que es útil en las 7, antes de 2 días de iniciar los síntomas hasta 7 días después. Es positiva, pues no hay ninguna duda. La persona no solamente para la empresa, sino para la sociedad, en su conjunto esa persona ya es un caso y debe ser, por supuesto, debe de ser ubicada en su casa y estar en confinamiento. Pero la mayor probabilidad, sobre todo en estas fases, es que sea negativa. Nuevamente, insisto, no hay ninguna posibilidad de decirle que en cuestión de los siguientes 2 días, esa persona que fue negativa porque estaba en los primeros días vaya a ser, digamos, positiva
y por lo tanto pues cumpla con ese criterio. Todos estos escenarios que les estoy contando y diciendo es que realmente pues se vuelve casi inane la, la digamos, posibilidad de que se reduzca el riesgo de una manera significante con una prueba de este tipo. Entonces, utilizaría más los argumentos que está utilizando, que ya todos reconocemos a nivel mundial y con todos los lineamientos que se estableció a nivel nacional, y son obviamente las medidas de protección general, la identificación y la sensibilización frente a las medidas de protección y de cuidado que tiene que hacerse no solamente individual, sino familiar, y para este caso los trabajadores de los entornos laborales. Ahí es donde pues todas estas medidas de extrema precaución que se están desarrollando pues son los que yo realmente recomendaría más que el uso rutinario de pruebas. Ahora, hay unas profesionales a las cuales se les está, o profesionales o trabajadores que se les está haciendo digamos, un seguimiento y un monitoreo más estrecho. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de los trabajadores de la salud, en donde hay unas recomendaciones muy específicas que está establecido también en los lineamientos nacionales, en donde pues aquellas personas que trabajan sobre todo en los frentes de contacto para el tratamiento de los pacientes deben de tener un estricto seguimiento y control, y sobre todo aquellos que están tratando pacientes con COVID, seguirles un protocolo de seguimiento. Digamos, esa es la recomendación general, más que dedicarnos a tener una falsa tranquilidad por de pruebas al ingreso de los trabajadores. Y más bien es un monitoreo de los comportamientos que se tienen, tanto organizacionales, instituciones, como los mismos trabajadores, para que se adhieran a los temas de bioseguridad, que es lo que creo que nos va a ayudar a protegernos entre todos. Listo. Bueno, por acá tenemos una... No sé si quedó claramente por tema de las dificultades. Sí, no, sí, pues Listo, dale, creo dale, que dale. quedó claro. Y aquí vamos a aprovechar con algunas de las preguntas o comentarios que nos están haciendo, como Lilianita Fonseca, que nos dice, nos acaba de mandar la pregunta, que nos dice que si las pruebas rápidas son más económicas que una PCR, puede que no se detecten todos los positivos, pero sí se pueden encontrar y así cortar la cadena de transmisión en las empresas. Y con uno que se detecte ya es un avance en cortar con esta cadena. ¿Sí? Es decir, ahí pienso yo que Lilianita nos está planteando una posición que hacer igual las pruebas rápidas, así no detecten a todos y tengan muchos falsos positivos o falsos negativos, sobre todo ahí sería que esos positivos que detecten permitan controlarlos. Bueno, a ver, Liliana, a ver, volvamos otra vez a la interpretación y el uso. Estamos frente a un paciente o a una persona, un trabajador asintomático. Porque el sintomático, pues obviamente cumple criterio de casos y ese habría que hacerle una PCR y esa PCR, pues derivarlo a la ARL bueno, y toda la connotación si sale positivo, porque pues se estaría tratando de una posible foco de infección y obviamente del manejo individual que hay que hacerle para hacer su gestión. Pero hablamos del paciente asintomático que se le toma una prueba serológica, una prueba de anticuerpos. Si sale negativa, quiere decir que es una persona que no se le puede comprobar que haya estado en contacto con el virus, que no haya estado en contacto con el virus. No quiere decir que posiblemente estuvo en contacto, pero es un falso negativo, o estuvo en contacto y se alivió o no tuvo síntomas, pero todavía no le han aparecido los anticuerpos. Ahora, supongamos que le dio positivo. Si le dio positivo es que tuvo un contacto, no se puede ver de que en el instante tenga el virus. Tuvo un contacto. Como ya hay una transmisión comunitaria, no se sabe de dónde salió ese contacto. Pero, y tampoco podemos asegurar si no tiene una PCR, tiene el virus. Entonces, ese caso positivo, lo único que podemos determinar es que tiene anticuerpos. Hay una alta probabilidad de que estos anticuerpos, si ya que es sintomático, esos anticuerpos quiere decir que tuvo la infección, fue asintomática o tuvo una infección leve
se curó y ya probablemente esté defendida frente a un nuevo ataque. Y digo yo probablemente porque hasta ahora la evidencia, no he dicho que, no nos han dicho la evidencia que esos anticuerpos realmente vayan a garantizar que haya protección, por lo menos probable es que sí. Sale positividad o que ya tenemos comunitaria, tampoco vamos a poder establecer que realmente se trata de un caso positivo, sino que esta persona tuvo un contacto seguramente semanas atrás y que por eso dio positivo. De tal manera que la única manera para hacer realmente la identificación del caso y de los contactos estrechos, así como se ha definido, realmente es con la PCR. Pero Bueno, la PCR tiene la dificultad también que es sensible solamente para ciertos días de la infección. De tal manera que pues es probable que hagamos unos monitoreos como estamos tratando de hacer aquí en Bogotá en personas y en población de mayor riesgo para identificar precisamente esos casos y tratar de cortar cadenas. Pero de una manera generalizada pues todavía no es recomendable, ¿no? ya bueno, frente al tema de las pruebas de las PCRs, nos pregunta Camilo Vivas sobre cuántos días se demoran en promedio de salir el resultado de la prueba molecular y por lo tanto, ¿qué puede pasar con el trabajador desde la toma de la muestra hasta que sale el resultado? Bueno, muy bien. Esto depende mucho y principalmente de la tecnología que tengamos y la disponibilidad de insumos. Fíjense que lo que nos pasó acá en Colombia y lo que nos pasó particularmente en Bogotá es que empezamos a hacer una búsqueda masiva de casos y rápidamente se nos sacaron los insumos. Los países donde nosotros importamos las pruebas, principalmente los insumos de extracción, se acabaron rápidamente y solamente hasta hace unos 15 días estamos estables en el asunto. Hoy ya Colombia y particularmente Bogotá tiene una capacidad diagnóstica importante, tenemos una red de 12 ya 13 laboratorios privados que ahorita estaban mirando el informe, están produciendo más de 2.000 pruebas diarias, más el laboratorio de salud pública que está produciendo otras tantas y cuyo máximo de oportunidad es alrededor de unas 48 horas. De tal manera que en 2 días tenemos resultados, incluso en algunas ocasiones puede ser menor de acuerdo a la prioridad que se establezca. Nuevamente, las pruebas rápidas, las pruebas serológicas de las que estamos hablando, que tienen una interpretación limitada, así como hemos venido discutiendo, se hacen pues en 20 minutos o media hora. Eh, tienen esa gran ventaja, pero pues obviamente sus usos e interpretaciones son absolutamente distintos. De tal manera que yo creo que avanzamos. Ya estoy leyendo también el informe que nos está saliendo hoy. Bogotá particularmente ya está produciendo casi, está llegando casi a las 70.000 muestras con un requerimiento de 2.000. Creo que vamos a tener la posibilidad de tener hasta 4.000 en esta semana, de tal manera que vamos a poder apoyarlos con toda la red privada de una manera suficiente. Bueno, Ahora, si algunas de las empresas ya como medida de sí, sí, sí. si alguna de las empresas como ya características del riesgo, estoy diciendo que son empresas que por su naturaleza o por su tipo de producción puedan generar un riesgo mayor que el normal. Y estoy hablando, por ejemplo, de las clínicas, hospitales o de todos los que proveen algún tipo de este servicio, pues tienen la posibilidad de hacer búsquedas activas, no tanto al ingreso como sí de una manera periódica de acuerdo al riesgo específico, pues bienvenidos. Esta es la verdadera estrategia de búsqueda inteligente para identificar casos, cadenas y clústeres de tal manera que seamos lo más anticipatorios posibles. No, y eso sí hace parte de lo que han querido las empresas y la capacidad que tienen las empresas con sus áreas de seguridad y salud en el trabajo, quienes están implementando encuestas, haciendo seguimiento a sus trabajadores y llegando también un poco al núcleo familiar para identificar pues esos casos
y sus contactos estrechos. Tenemos una pregunta de Cristian Pérez con respecto a algo que venía mencionando Elkin previamente sobre los contactos. Nos pregunta que cuál es la diferencia entre tener un contacto y haber tenido el virus, que me imagino que cuando estaba diciendo que tenía los anticuerpos y por lo tanto eso demostraba que pues había tenido algún tipo de contacto con el virus. Entonces ahí la pregunta va orientada a entender si qué es tener un contacto o haber tenido el virus o la enfermedad. Bueno, es muy importante esa pregunta porque hay también, digamos, a veces muchas dificultades en la interpretación. La definición de contacto desde la epidemiología de las enfermedades transmisibles tiene una connotación de la probabilidad de infectarse en ocasión a la cercanía o a las posibilidades de que una persona infectada y transmisible le produzca la infección y posteriormente la enfermedad infecciosa. Por lo tanto, se llaman contactos efectivos y para este caso de Colombia los llamamos contactos estrechos. Contacto estrecho es aquel que estuvo en contacto con un caso infectado, es decir, un caso confirmado. Dice también ahí que por más de 15 minutos y que de alguna manera adquirió la probabilidad porque sus secreciones o las goticas de saliva tuvieran la posibilidad de incorporarse a su sistema respiratorio. Esa connotación y además que para aquellos personales de la salud que de alguna manera tuvieron contacto con un paciente infectado o sus secreciones, pues también se convierten independientemente del tiempo en contacto estrecho. No es contacto estrecho aquel que lo saluda así digamos, con algún signo. No es contacto estrecho con solamente caminar por la calle, sobre todo si tiene las medidas de protección. Entonces, bajo ese contexto, la probabilidad de infectarse y de convertirse realmente en contacto hace que desde el punto de vista epidemiológico se convierta en un objeto de seguimiento para decir, por ejemplo, para el caso de una empresa que tiene en una de las salas algunas de las personas infectadas y que en ese sitio hubo la posibilidad de que a menos de 2 metros la persona estuvo en relación con la persona infectada por más de 15 minutos, pues se convierte en un sujeto que es objeto de observación, por lo menos por unos 7 días, tiempo del cual es necesario hacerle la prueba confirmatoria, o sea, la PCR, y digo yo los 7 días porque no vale la pena hacerlo de manera inmediata porque hay que esperar a que la historia natural de la enfermedad establezca las características de los tiempos necesarios para que el virus se replique y sea expulsado y sea identificado por una técnica de este tipo. Entonces, para este caso, entonces el caso, ese contacto debe ser observado, seguido, más vacunación para protegerse de él y para proteger a la familia y proteger a los demás compañeros. Y a los 7 días hacer la prueba PCR, tiempo del cual, si sale negativa y, pues, y no ha tenido evolución de su enfermedad, pues retorna al trabajo. Bueno, Elkin, tenemos varias preguntas y voy a tomar como la última que hizo Pedro Pérez Moreno, quien tiene un nombre como muy normal, muy estándar, Pedro Pérez. Pedro, muchas gracias por la pregunta porque nos ayuda a orientar en lo siguiente y él nos dice que si una empresa puede exigir a una empresa contratista realizar pruebas para COVID-19 a sus trabajadores y si eso es responsabilidad de la empresa o la CPS. Y ahí yo quiero pegarlos con otras preguntas anteriores que se han alineado con lo mismo. En caso que yo identifique un trabajador sintomático que ha estado en contacto estrecho con una persona con COVID, ¿lo remito a la EPS para que le hagan las pruebas o qué manejo debo darle a ese trabajador? Bueno, yo creo que es muy importante que tengan en cuenta el papel de las ARLs, ¿no? De las administradoras de los riesgos laborales. Digamos, creo que está suficientemente claro, de acuerdo a la instrucción que se ha establecido en los lineamientos nacionales, que las ARL son responsables de asesorar a las empresas frente a todo el proceso de vigilancia, monitoreo, asesoría para todos los temas de protección frente a la pandemia. No solo es un tema de la empresa ni solamente de las empresas, sino que es de todos, incluyendo toda la comunidad que allí vive.
En forma concreta, entonces, se ha establecido también en el lineamiento nacional las responsabilidades que se tienen de los diferentes operadores para actuaciones relacionadas con el diagnóstico. Obviamente las EPS son las responsables de cuando se cumplen con los criterios de caso o de contacto, el de establecer los diagnósticos respectivos, y también a los entes territoriales donde todos nos hemos venido aforando, todos nos hemos venido preparando para desarrollar las posibilidades en el caso de las intervenciones familiares, comunitarias, colectivas, y en el caso de los brotes. De tal manera que entonces pudiera decir, las ARLs con su competencia, las EPS con sus competencias y las autoridades territoriales con sus competencias, de acuerdo a las características propias del momento en el cual se está surtiendo la infección. Yo les recomendaría que hay un documento recientemente emitido por el Ministerio de la Protección Social relacionado con los lineamientos para el procesamiento, toma, lectura y envío de pruebas, que salió ahorita en mayo, donde establece claramente las competencias de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo. Bueno, listo. Pues muy claro que es que hay unas competencias y de acuerdo también al tipo de trabajador, pues está la cobertura con respecto al tipo de pruebas que se le van a hacer a las personas. Yo quería aprovechar este momento, Elkin, para que, pues con la amplia experiencia que tiene y sé que nos conocimos en otra época de pandemia de H1N1 que trabajamos en su momento, como contar un poquito y dar algo de contexto de por qué ha sido tan diferente este manejo de esta pandemia con respecto a lo que vivimos con H1N1. Y sobre todo con este tema relacionado con las pruebas, porque ahorita se está hablando tanto de pruebas, en su momento en H1N1, de pruebas rápidas y eso pues poco se mencionaba. ¿Cuál ha sido la diferencia de esta pandemia con respecto a la anterior? Bueno, listo, ya vamos a hablar de eso, Yesid. Sí, hemos tenido yo no sé si la suerte o la mala suerte, la buena suerte de estar en varias epidemias recientes, desde el H1N1, el Zika, la chikungunya, digamos las oleadas de dengue, todas estas, y hoy la que nos estamos viendo con coronavirus, todas muy distintos, todas nos enseñan mucho, y obviamente la que más se parece recientemente a esta que estamos viviendo es la del H1N1. Antes de eso, Jessy, yo quiero que, por favor, del documento que les estaba hablando, está en la página 13 del documento este de lineamiento, se llama ASIF 13, documento del Ministerio de Salud y la Protección Social, numeral 13.10. De manera específica dice que los trabajadores de la salud, los responsables de quien cubre el costo y el trámite de la prueba son las ARS. Para otros grupos poblacionales considerados de riesgo a juicio de las ARLs, como por ejemplo el personal que trabaja en establecimientos penitenciarios, que trabaja con personas de la tercera edad, también son las ARLs. Las personas con alta movilidad en virtud de su ocupación, por ejemplo, transportadores, también es de las ARLs, mientras que otras poblaciones como los migrantes, indígenas, habitantes de la calle, adultos mayores, centros de larga estancia que no tengan una protección específica, son propios de la entidad territorial, y para digamos, para ciertas poblaciones también de mucho riesgo, como la población privada de libertad del Fondo Nacional para la Población Pobre, población privada de la libertad, y para las fuerzas militares los fondos de esas organizaciones. Mejor dicho, está muy claro quién es responsable. Aquí nuevamente insisto, es la responsabilidad en general de varios actores, por lo tanto no hay, digamos, excusa para que una persona, una comunidad o un trabajador no se le dispongan de acuerdo a los protocolos establecidos. Nuevamente, esos protocolos dependen mucho del riesgo. Bueno, ¿qué pasó con el H1, Jessy? ¿Qué diferencias hubo? Si se acuerda muy bien, nosotros también estábamos esperando una variante del virus de la influenza y nos preparamos durante mucho tiempo, no sabíamos bien por dónde íbamos a llegar, y esta curiosamente llegó por el lado de México, ¿no? Tampoco sabíamos cuál era su nivel de infectividad, cuál era su nivel de letalidad,
y, digamos, a pesar de la preparación, pues no teníamos disponibles esas pruebas. Rápidamente nos llegó unas pruebas de la CDC de Atlanta, pero también en Europa estaban desarrollándose algunas posibilidades, a diferencia de este SARS-2 que se originó en Asia. Tuvimos nosotros un tiempo para prepararnos porque pues realmente se presentó en China un mes antes que llegara por acá, mientras que el H1N1 se inició aquí en este lado del mundo, por lo tanto nos llegó mucho más rápido. Obviamente lo que pudimos hacer a través de la transferencia de TIA y particularmente en Bogotá, a partir de todo un diseño que veníamos desarrollando para tratar de identificar por técnicas moleculares otro problema de salud pública relacionado con la torferina, lo logramos atender rápidamente, montar los diagnósticos. Sin embargo, fíjense que hay una gran diferencia frente a la infectividad y frente a la letalidad. A estas alturas, solamente para comparar Bogotá, a estas alturas, más o menos a 4 semanas, o antes, desde la semana pasada, habíamos hecho ya el doble de pruebas de lo que hicimos en toda la epidemia del H1N1. Entonces, fíjense la demanda que estamos teniendo hoy y que tiene mucho que ver con la capacidad de transmisión del virus. Esto, como se ha oído, tiene mucho que ver con un indicador que los epidemiólogos de transmisibles trabajan mucho, que es la RO, ¿no? Que es la tasa de reproducción. La tasa de reproducción del H1N1 fue más o menos 0.6 a 1.7, mientras que estamos en una epidemia cuya tasa de reproducción básica es de más o menos entre 2.6 a 3.2. Es decir, puede ser el doble de la capacidad de transmisión en población susceptible de este virus. Pero también la letalidad es muchísimo mayor. Nosotros no tuvimos una letalidad mayor del 0.8 al 1%. Esta puede ser, incluso de acuerdo a los diferentes informes, alrededor del 2-5%. Es decir, estamos frente a un virus con una mayor capacidad de transmisibilidad e infecciosidad y que tiene una mayor virulencia, tiene una mayor capacidad de tratar. Esta nos cogió un poquito mejor preparados en los temas de las técnicas moleculares, no tanto así en las pruebas serológicas porque no han tenido un buen desempeño. El H1N1, dado que era una variante conocida, o más bien de un virus ya muy conocido como es el de influenza, sí tuvimos más posibilidades de tener unas pruebas rápidas de buen desempeño. Desde el punto de vista pues, del laboratorio, le puedo contar eso. Desde el punto de vista epidemiológico, también de que estamos frente a una epidemia distinta, con una mayor capacidad de transmisibilidad, con una mayor capacidad de letalidad, que nos tiene como nos tiene, ¿no? Sí, bueno, no, creo que también se aprendió mucho de lo que se vivió con H1N1 y esos otros brotes de epidemias que hemos tenido ya en nuestro contexto, y que Elkin, pues, aparte de ser un trabajador incansable desde el laboratorio, maestro en epidemiología también en este país, y también promotor de la salud ambiental, pues creo que nos ayuda a dar un buen contexto de este tipo de pruebas. Y yo quería solo cerrar con un par de recomendaciones, porque sabemos que su tiempo es escaso, Elkin, en este momento, y es importante, las pruebas que se están haciendo ahorita, pruebas rápidas, y las PCRs, cada una tienen sus ventajas y sus desventajas dependiendo pues de los tiempos en que se apliquen, y que dadas las dificultades también que genera en los resultados de estas mismas, en este momento no vale la pena aplicarlas masivamente por las empresas, sino que más bien mantengamos el monitoreo de los trabajadores, encuestas de salud, vigilar cómo está su entorno, su familia, hacer ese control activo de lo que está pasando y ser muy rigurosos aplicando las medidas de bioseguridad, ¿sí? No sé si nos quiere complementar alguna conclusión adicional sobre lo poco que pudimos hablar el día de hoy, Elkin. Sí, a ver, yo no quiero desestimar, ni mucho menos, Jessy, todos
digamos, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto que entre más pruebas se hagan mejor. Yo lo que les recomiendo, esa instrucción es adecuada en la monitoreo vigente. Es decir, no es hacer pruebas por hacer pruebas, es hacer pruebas en el contexto de una estrategia inteligente, direccionada de monitoreo, en donde con fundamento en ese monitoreo y con el riesgo específico que tengan los diferentes trabajadores y los diferentes entornos, se establezca la mayor disponibilidad de las mismas, ¿no? La mayor disponibilidad de los mismos, pero teniendo en cuenta de que es la estrategia general, la estrategia de monitoreo y las medidas de bioseguridad relacionadas de una manera específica con los riesgos que se identifican en los diferentes entornos en donde la estrategia puede ser válida y legítima. Ahora, si una empresa tiene la posibilidad de hacerle pruebas cada 15 días o cada mes a su población de riesgo, principalmente, por ejemplo, aquellas personas que tienen comorbilidades o aquellas personas que viven con personas con comorbilidad o aquellas personas que tienen tránsito lejanos, pues bienvenidos en la medida en que no desestimen y no tengan falsas seguridades con relación a las medidas que realmente puedan ser efectivas para la transmisión. Yo no sé si me dice claro frente a esta recomendación. De ninguna manera puede prevalecer y puede tener una falsa seguridad frente al uso de las mismas, sino que debe prevalecer la estrategia, debe prevalecer las medidas y deben ser acompañados en la medida de las posibilidades de, obviamente, un muestreo inteligente. Listo, no. Ahora sí, absolutamente claro. Entonces, una buena administración de esas pruebas y obviamente, pues priorizando también esa población de riesgo y hacerlo pues de una manera inteligente. Y me parece que lo importante acá, sí es lo que nos está diciendo Elkin, es que no genere esa falsa seguridad y que de pronto un negativo que nos resulte de estas pruebas que hagamos al interior de la empresa, pues no pensemos que definitivamente la persona no tiene nada y puede estar sin ninguna medida de seguridad, sino que tenemos que seguir siendo muy rigurosos y muy estrictos con las medidas de bioseguridad que se están implementando en las empresas. No, pues Elkin, sé que su tiempo es corto, entonces le agradecemos enormemente por ayudarnos a aclarar algunas de las dudas y sé que todavía de pronto nos quedaron varias por ahí en el tintero y tal vez de pronto más adelante podamos seguir completándolas. Nuevamente, pues, darle las gracias por este espacio y las gracias extensivas a través suyo a todo el personal del Laboratorio de Salud Pública, la Secretaría y en general las laboratorios de salud pública del país, porque sabemos que es una labor dura, es una labor titánica, está recibiendo y procesando muestras masivamente y que bueno, pues adelante que vamos a avanzar en esta situación. Bueno, saludos a todos y muchas gracias por la invitación, Yesid. Muchísimas gracias, doctor Elkin, y a Yesid, muchísimas gracias por la participación. El día de hoy nos estaban preguntando sobre el documento que hizo referencia el doctor Elkin. Por acá nos decía Daniel Quiroga, nuestro líder especialista, que el documento lo pueden encontrar en el enlace que dejó adjunto ahí en nuestro chat. Este es el documento sobre los lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de COVID. Muchas preguntas quedaron por ahí en el tintero, Yesid, pero bueno, un agradecimiento a ti. Y los esperamos a todos ustedes de nuevo el próximo jueves conectados con estos espacios, consejos de seguridad para ustedes, una construcción de conocimiento. Mil gracias, Yesid. No, muchas gracias a ti, Claudia, a Elkin, ya le agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Sabemos que pues este tema que tiene su detalle, su profundidad técnica, que poco a poco lo vamos digiriendo un poco. Entonces, los invitamos a que si la necesitan, yo lo voy a hacer, a repetirla, nuevamente, para poder digerir un poco los conceptos. No lo olviden, nos dan sus comentarios, sus agradecimientos, pueden poner sus likes o sus reacciones, eso también nos ayuda a construir. Nos siguen por todas las redes sociales, Instagram, aquí en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Bueno, ahí estamos pues a disposición de toda la comunidad del Consejo Colombiano de Seguridad.
De acuerdo. Y también si ustedes tienen un tema que les interesa tratar, no duden en escribirnos porque vamos a estar muy atentos con nuestro equipo de técnicos para darles lo mejor a ustedes y construir juntos el conocimiento. Feliz tarde para todos y nos encontramos de nuevo el próximo jueves a las 3 de la tarde. Que esté muy bien.